Listo, miren, en esta semana, creo que probablemente esta sea la reunión, la única reunión que vayamos a tener esta semana nosotros. Vamos a estar trabajando y vamos a tratar de abordar, digamos que los aspectos más importantes de este indicador asociado a calor y temperatura. Y vamos a estar hablando un poco de ello, de la diferencia que existe entre calor y temperatura. Vamos a hablar en general de los aspectos que en ella se encuentran, su definición. A ver si le viene, está entrando Flores ahora. Si no, me hubiese tocado devolverme. Listo. Los aspectos que se refieren a las diferencias que existen entre calor y temperatura. Y bien, vamos a estar trabajando en ello durante hoy. También colocamos dos actividades, ¿sí? Que son dos de las actividades que ustedes tienen allá en Classroom. Vamos a estarlas acá resolviendo, vamos a estarlas acá. Yo les voy a estar colaborando allí para trabajar en ellas y la idea, muchachos, es que aprovechemos este espacio para hacer todas las preguntas que tengamos, responder todos los interrogantes que podamos tener allí y bueno, es nuestra idea del día de hoy. Es un indicador que trae bastantes cosas, bastantes temas. Sin embargo, vamos a abordar lo más relevante. Digamos que lo que más les pueden ustedes preguntar en unas pruebas IFES, ¿sí? Vamos a estar hablando un poco de todo lo que pueda ocurrir allí, ¿sí? Todos los aspectos que, que podamos nosotros abordar acá en este espacio de clases que tenemos aquí. Entonces, bien, vamos a empezar hablando un poco sobre lo que es la temperatura en sí. No está de más recordar, no está de más hablar acerca de la temperatura. Bien, consideremos, para hablar un poco de la temperatura, consideremos una situación en la que nosotros tenemos un cuerpo, como este, supongamos un cubo, ahí. Es un cuerpo como cualquier otro, se encuentra, supongamos, en un estado sólido. Y los cuerpos en general, muchachos, poseen unas partículas internas a nivel atómico. Allí. Son partículas internas que tienen todos los cuerpos, no interesando el estado en el que se encuentren. Ahora, estas partículas internas, muchachos, dependiendo del estado, dependiendo de su temperatura, van a manifestar un movimiento dentro de los cuerpos. ¿Sí? Ellas van a tender a desplazarse hacia donde puedan permitirse hacer ese desplazamiento, ¿sí? Al desplazarse, muchachos, esas partículas estarán experimentando un tipo de energía que se asocia al movimiento. Ese tipo de energía que se asocia al movimiento, recordemos cuál es, y ese tipo de energía es la energía cinética. La energía cinética es el tipo de energía que se asocia al movimiento. Ahora, nosotros, ¿por qué hablamos de energía cinética si empezamos hablando de temperatura? ¿Qué podemos decir de su relación? Bien, la temperatura, muchachos, es una medida. Vamos a escribirlo aquí. La temperatura va a ser allí una medida de la energía cinética promedio de todas las partículas. Ellas no todas van a experimentar el mismo valor de energía cinética, pero en promedio pueden manifestar un valor específico de las partículas internas allí. Todas pueden presentar un valor de energía cinética diferente dependiendo de en qué zonas se encuentra una mayor temperatura o de en qué zonas existen diferentes condiciones. Y eso depende de las condiciones superficiales que esté teniendo el cuerpo. Por eso van a manifestar diferentes valores de energía cinética dependiendo de las zonas. Pero la promedio de todas va a ser una medida directa de la temperatura que tiene ese cuerpo. Ahora, ¿cómo así, muchachos? Y miremos esa relación más a detalle.
¿Qué podemos decir? Podemos decir que a mayor temperatura, entre mayor sea ese valor de temperatura que nosotros vemos ahí, mayor va a ser ese valor de energía cinética de las partículas. Recordemos que nosotros utilizamos como simbología de nuestra energía cinética la letra K. Entonces, esto es algo que nosotros debemos recordar, debemos tener en cuenta allí esos aspectos asociados a lo que es la temperatura. ¿Qué más podemos decir nosotros, muchachos? Podemos decir que la temperatura va a ser allí una medida de la energía térmica que tienen los cuerpos. Es otra forma de decirlo. Simplemente una medida, muchachos. Eso es una medida, ¿sí? No tiene otra connotación allí. ¿Y qué unidades de medida tiene la temperatura? Se mide en grados centígrados, se mide en grados Kelvin. Estos son grados Kelvin diferente a la K de energía cinética, y los grados Fahrenheit. Cada uno de ellos tiene un uso específico, cada uno tiene su historia en particular y cada uno guarda una relevancia muy importante dentro de la ciencia y de ciertas aplicaciones en específico. Por ejemplo, nosotros acá en nuestra cotidianidad hablamos de grados centígrados y nosotros podemos hablar diariamente de ello. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar sobre qué temperatura está teniendo el día de hoy, por ejemplo, Barranquilla hoy puede estar, o Soledad más bien, Soledad puede estar hoy en día, hoy a unos 23 grados, 24 grados centígrados, hablamos de centígrados aproximadamente, ¿sí? Algunas pocas, muy pocas personas, muy pocas aplicaciones, digamos, estándar de nuestros teléfonos nos muestran eso en grados Fahrenheit. Por ejemplo, el mío lo muestra en grados Fahrenheit, no sé por qué y no sé tampoco cómo configurarle eso, pero lo muestra así. Y él me dice que, por ejemplo, la temperatura estamos hoy, por ejemplo, como 88 grados Fahrenheit. Algo así me lo muestra él. Entonces eso es una medida que dependiendo del lugar donde se encuentren pueden utilizarse una unidad de medida o la otra. Hablando de refrigeración, ¿sí? Del área industrial de refrigeración, es más común un poco trabajar con grados Fahrenheit. Digamos que quizá los promotores o los países que más desarrollaron esta ciencia fueron los países cuyo sistema de unidad de medida era el inglés. Por lo tanto, ellos trataron de acoplar todos sus sistemas a los grados Fahrenheit y nosotros empezamos a trabajar con esos grados. ¿Sí? El área de la refrigeración es un área entonces que viene allí a tener grados Fahrenheit como unidad de medida más común que los grados centígrados. ¿Sí? Y los grados Kelvin, curiosamente, muchachos, vienen a ser la unidad de medida del sistema internacional, para que vean. O sea, quizás es la que menos ustedes ven por allí, de la que menos nosotros hablamos, pero esa es la medida de temperatura del sistema internacional. Entonces acá, con respecto a la temperatura, nosotros no somos tan cerrados a ver otro tipo de unidades de temperatura. Si no nos amarramos tanto al sistema internacional. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con otros factores o con otros valores, sí es necesario que tengamos en cuenta que la unidad de medida de temperatura del sistema internacional es el Kelvin. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer un cálculo donde nosotros estamos empleando unidades del sistema internacional, debemos trabajar en Kelvin. ¿Sí? Y ya existen unas expresiones que permiten ahí el cálculo de el cálculo de conversiones entre una unidad de medida y la otra. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta allí, ¿sí? Esas unidades de medida son factores que deben quedarse muy presentes, muy pendientes todos allí de eso. Y bueno, es algo que era importante recordar allí, no está de más. Siempre recordemos, siempre que vayamos a hacer algún cálculo con cuestiones de temperatura, debemos recordar que la unidad del sistema internacional es el Kelvin, ¿sí? Los demás se utilizan más comúnmente y por eso debemos ser más cuidadosos con las conversiones cuando trabajamos con temperatura.
Ahora, todo esto es lo que nosotros asociamos allí a lo que es temperatura. Vamos a hablar un poco sobre el calor ahora, sobre qué es el calor o cómo lo podemos diferenciar de la temperatura. Vamos a hablar un poco de ello allí. Listo. ¿Qué decimos nosotros del calor, muchachos? Decimos lo siguiente, miren. Si nosotros tenemos ahora dos cuerpos, uno es un cubo, nuevamente un cubo allí, y lo ponemos rojo para indicar que está a una temperatura mayor al que vamos a dibujar ahora. El rojo siempre es como, tiende como a ser, o sea, cuando uno ve el rojo tiende a pensar que es algo caliente, algo cálido allí, que está a una temperatura mayor. Lo asociamos con que en general es así, nos asociamos, digamos que cierto tipo de objetos que presentan esa tendencia, que el color rojo sea un predominante en las cosas que son a una temperatura mayor. Listo, vamos a tener luego allí un segundo cubo a una temperatura menor. Supongamos. Y lo anotamos aquí. Temperatura 2 es menor a la temperatura 1. Listo. Cada uno, muchachos, está teniendo una medida de la energía térmica que pueda tener ese cuerpo allí. ¿Sí? Entonces nosotros empleamos términos como que, bueno, está caliente. Uno toca el cuerpo 1 y dice, está caliente. Eso es lo que se comenta ahí, ¿no? Que está caliente. Y eso es como una sensación térmica que uno tiene al tomar objetos que están a una temperatura mayor a la que tiene nuestra mano en cierto momento. ¿Sí? No, que se siente caliente. Por ejemplo, uno va a tomar una taza de café, así recién hecho el café listo de la mañana, así que la mamá viene y le prepara así el café súper caliente a los que tomen café, no sé. No todos tomarán café, algunos tomarán su juguito ahí, pero es lo mismo. Hablemos del café. El café viene inicialmente súper caliente y ustedes lo cogen con la confianza y sienten cómo se les quema la mano allí. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? En ese caso, muchachos, el café viene a ser el cubo 1, que es el que está más caliente, y su mano va a ser allí el cubo 2. ¿Qué ocurre allí, muchachos? En ese caso, primero que todo, entran en contacto, ¿cierto? Eso es lo primero que ocurre. Ahí los ponemos en contacto. Y lo segundo que ocurre luego, listo, ya están en contacto. Y lo segundo que ocurre luego es que va a empezar a ocurrir allí una manifestación de transferencia de energía. Eso es lo que ocurre en segunda instancia. Entonces, esa sensación que nosotros tenemos de que los cuerpos están calientes, simplemente es una sensación térmica, una medida de lo que está ocurriendo en realidad. ¿Y qué está ocurriendo en realidad? Se está transfiriendo energía térmica del cuerpo 1 al cuerpo 2. Ahora, esa sensación térmica que ustedes tienen va a depender de qué tan diferentes sean las temperaturas, ¿sí? Eso es un factor muy importante al momento de tener esa percepción que yo les comento allí, ¿sí? Entonces se va a tener allí, muchachos, que el cuerpo 1 estará emitiendo o estará transfiriendo energía térmica al segundo cuerpo, ¿sí? Ahora, ese método de transferencia de energía, que es el que nosotros percibimos cuando agarramos la taza de café recién hecha, súper, como decimos nosotros, súper caliente así, ese término nosotros lo conocemos en física como método de transferencia por calor. Método de transferencia mediante calor. Entonces, yo les digo, muchachos, ¿qué es el calor entonces? El calor es un método de transferencia de energía.
Eso es el calor, un método de transferencia de energía. En cambio, la temperatura simplemente es una medida de cuánta energía térmica pueda tener un cuerpo. Entonces, son dos diferencias que debemos tener muy en cuenta. Ahora, si nosotros hablamos de calor, estaremos hablando de un tipo de unidad que es unidades de energía, porque nosotros estamos hablando de transferencias de energía mediante calor. ¿De energía cuál? Energía térmica. Aquí es un método de transferencia de energía mediante calor. Y como nosotros estamos hablando de energía, nosotros expresamos esta energía en joules, que es nuestra unidad de energía del sistema internacional. En física, muchachos, esa transferencia de calor se denota por la letra Q, ¿sí? La Q es empleada para definir la transferencia de calor. Entonces colocamos la Q. Y ese calor va a tener una dirección que es del cuerpo 1 al cuerpo 2. Ahí lo tenemos. Esos son factores importantes que debemos tener en cuenta al momento de diferenciar lo que es calor y temperatura, ¿sí? Debemos tener esto muy presente, muy en cuenta allí, lo que es cada uno, lo que no es cada uno. Y bueno, y vamos hablando ahora de unos aspectos que ocurren con respecto a esta relación, ¿sí? Y es con respecto a algo un poco más específico que se llama calor específico, valga la redundancia, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre lo que es el calor específico ahora. Siempre que ustedes tengan alguna pregunta, muchachos, la pueden ir haciendo. Borremos esto aquí, borremos esto acá. Y hablemos un poco sobre lo que es ahora el calor específico. Listo, el calor específico, muchachos, es un término que se asocia a los materiales en específico. Por ejemplo, nosotros vemos y podemos notar que algunos cuerpos no tienden a tener o no tienden a aumentar su temperatura en la misma medida que aumentan otros cuerpos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si nosotros tenemos un vaso de esos metálicos, no sé si en su casa mantengan todavía esos tipos de vasos metálicos, ¿sí? Esos vasos que cuando caen al suelo, mejor dicho, eso hace la bulla de la vida allí. Cae, mejor dicho, se quiere morir uno cuando eso cae. Imagínense uno en la noche, sale uno en la oscuridad a tomar agua y sale y se cae ese vaso y mejor dicho. Bueno, ese vaso metálico, por ser metal, al ser expuesto a una fuente de calor, lo que va a ocurrir es que él va a cambiar su temperatura. Ahora, en general, muchachos, los metales son muy buenos conductores de la energía térmica. Son buenos conductores del calor. Es decir, si ustedes exponen un metal a una fuente de calor, lo que va a ocurrir es que éste va a elevar su temperatura en un tiempo mucho menor de lo que podría elevarse otro cuerpo como por ejemplo la cerámica o el icopor. La cerámica es la que tienen las materas, las poteras esas donde guardan plantas. Bueno, esa es cerámica. La cerámica es una mala conductora del calor. Si puede estar, mejor dicho, el sol templado y ustedes a veces lo tocan para percibir su sensación térmica allí y pueden notar que no está tan caliente como debería estar. Y eso ocurre precisamente porque son malos conductores del calor. Entonces, los materiales en sí, muchachos, van a tener una capacidad de poder, digamos, cambiar su temperatura en función de su estructura interna, ¿sí? Esto ocurre por la estructura interna, por el ordenamiento de sus partículas internas, ¿sí? Esos son los factores que influyen en que un material pueda cambiar su temperatura a una mayor tasa que otros cuerpos.
Ok, Valentina Pérez nos comenta que va a apagar la cámara un momento. Listo, Valentina, tranquila, no te preocupes. Bien, muchachos, el término de calor específico es el que se asocia a eso, ¿sí? Él se asocia a los materiales en específico. Los materiales en general van a manifestar un valor de calor específico. Vamos a verlo acá en nuestra guía. Vamos a ver algunos calores específicos y sus unidades de medida allí. Como siempre, eso demorándose allí. Vamos a dejar de compartir pantalla un momento, que eso carga como que más rápido cuando yo me salgo de acá un momento. Para mostrarles en la guía algunos de los valores que tienen algunos materiales del calor específico. Y hablaremos ya definiendo lo que es. Pero el calor específico se asocia a eso, se asocia a qué tanto, muchachos, les cuesta a un material calentarse o le cuesta a un material aumentar su temperatura, también en función de la masa que tiene. ¿Sí? Entonces, para nosotros hablar de calor específico es muy importante que entendamos la diferencia entre temperatura y calor. Sí, eso es muy clave, muy importante ya al momento de poder ver esa diferencia allí. Entonces, estoy esperando que cargue esto aquí. Pero bueno, viendo ya la lentitud del Classroom aquí, voy a abrir la tabla acá en este otro lugar para írselas dibujando allí en el libro de acá. Profe, Señor Andrés Flores. una pregunta. Sí, claro, Pero si se da el adelante. caso de que se está transfiriendo, si se da el caso en donde se está transfiriendo calor y, Ajá, por ejemplo, la persona está a unos 33 grados centígrados, no una persona sino un objeto, ajá. está a 33 grados centígrados, que a esa persona le transfiere mucho más calor todavía, va a aumentar su temperatura. Que la persona sea la que transfiera calor. No. Si la persona tiene un calor y le están transfiriendo un poco, Ah, claro, en ese caso le están aumentaría. transfiriendo energía, le están transfiriendo calor a esa persona, su temperatura va a aumentar. Sí, claro, por supuesto, aumentaría en ese caso. A la persona, la persona o a los que le transfieran calor, que está en contacto con otro cuerpo, su temperatura va a aumentar. Sí, claro, claro. Eso va a depender. Ah, bueno, se me había olvidado decirles eso. Miren, existe una dirección siempre para la transferencia de calor y eso es la siguiente. Miren, el calor siempre va a tener una dirección y es del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Sí? Eso siempre se va a cumplir. En este caso es así, miren. Tenemos un cuerpo T1 que está a una mayor temperatura que el segundo. Lo que ocurre ahí es que el primero le va a transferir energía al segundo. ¿Por qué? Porque ese tiene un mayor valor de temperatura. En el caso que dice Flores, Flores nos dice, profe, nosotros tenemos una persona, pues vamos a hablar de una persona. Tenemos ahí una persona, por ahí, vamos a dibujámosle una gorra ahí, parece más como un cuerno, y vamos a... Listo, tenemos esa persona allí que está, supongamos que está corriendo ahí. Listo, esa persona se encuentra, digamos que a los 33 grados que nos dijo Flores, 33 grados. Pero digamos que en el ambiente donde nosotros estamos hay un calor tremendo y lo que hay en nuestro ambiente es que hay unos 40 grados centígrados allí. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación, muchachos? En esta situación ocurre que el ambiente donde nosotros estamos está a una temperatura mayor a la que tenemos corporalmente nosotros. Ahora, una persona que está a 33 grados no está bien. O sea, ¿por qué? Porque una persona debe estar en 36, Muy fría. 37, pero bueno, digamos que 36. ¿Qué ocurre allí, Dice muchachos? 33 está un poquito fría. Sí, es correcto, pero bueno, no importa. El ejemplo es este.
Estamos a 40 grados. Lo que va a ocurrir es que el ambiente circundante intenta transferirnos energía mediante calor a nosotros. Y esa percepción, muchachos, de que nosotros, esa percepción de recibir ese calor, es la que nosotros sentimos generalmente acá en la ciudad. Generalmente. Y por eso siempre sentimos que hace como calor. Ese es el término que uno emplea. No hace calor. Lo que está ocurriendo es que el ambiente circundante a nosotros nos está transfiriendo energía mediante calor. Eso es lo que está ocurriendo. Y esa percepción que nosotros llamamos calor en nuestro lenguaje cotidiano es esa transferencia de calor, ¿sí? Ahora, es diferente cuando estamos en un lugar frío nosotros. Por ejemplo, si no estuviéramos aquí en nuestra querida Barranquilla, sino que estuviéramos en una ciudad como Tunja. Sí, es bien sabido que Tunja es una de las ciudades más frías del país. Tunja queda en Boyacá. Es la capital del departamento de Boyacá. Allá se han manejado incluso en días así muy fríos hasta temperatura de 2 grados centígrados. En días así, pero muy fríos, 2 grados centígrados. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir en esta situación allí, muchachos? ¿Qué creen que les ocurriría allí? Lo que ocurriría es que la persona ahora es la que está transfiriendo energía al ambiente. Claro, Entonces, porque una persona no se puede encontrar a 2 grados centígrados. es correcto. El cuerpo empieza a transferir energía al ambiente. Entonces ahí entra toda una biología corporal de nosotros. El cuerpo hace muchas cosas, muchachos, para intentar mantener la energía del cuerpo estable, ¿sí? Entonces, podemos hablar incluso un poco de eso. Miren, ¿qué hace el cuerpo cuando está en condiciones tan extremas como esa que les estoy mostrando? Ajá, profe, si el cuerpo, por ejemplo, si esa persona cuando sale de su casa y siente enseguida ese frío, ella le está transfiriendo el calor de ella al ambiente, Es ¿cierto? correcto, está transfiriendo ese calor de ella al ambiente. Entonces, el cuerpo hace diferentes cosas para que esa temperatura del cuerpo no cambie, porque él está perdiendo energía mediante calor, pero el cuerpo intenta ganarla de otra forma. Por ejemplo, en situaciones de extremo frío, muchachos, va a ocurrir que el cuerpo va a intentar proteger algunos órganos en especial. Esos son los órganos internos. Los primeros sacrificados en una situación de frío extremo siempre van a ser las extremidades. Por ejemplo, las manos, los pies. Esos son digamos que son, digamos, que las partes de nuestro cuerpo que van a sufrir más esa transferencia de calor que estamos nosotros perdiendo allí. Es por eso que cuando nosotros nos encontramos en lugares muy fríos, no hemos vivido tanto esa sensación, pero lo que ocurre es que cuando estamos en lugares así, empezamos a tener como frío en las manos, como frío incluso en los pies, uno siente que las manos, mejor dicho, uno no puede ni escribir, uno le sale y le tiemblan las manos del frío. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a intentar sacrificar esas partes primero, ¿sí? Si ustedes buscan personas que han sufrido incluso quemaduras por frío, lo primero que van a ver es que las manos, las uñas se les empiezan a poner negras, cosas así, ¿sí? Las manos y los pies van a ser los primeros sacrificados. Y el cuerpo va a intentar siempre como resguardar ese calor, tratarlo de mantenerlo siempre en los órganos internos y tratar de mantener ahí esa temperatura lo más estable que se pueda. Son cosas y son aspectos que se ven en la biología de nuestro cuerpo y uno también incluso piensa bueno, es una máquina muy bien diseñada. En realidad nuestro cuerpo es una máquina muy bien diseñada. Lo mismo ocurre cuando hablábamos ahorita del caso en el que estamos en un lugar muy caliente, ¿sí? En ese caso nuestro cuerpo empieza a recibir calor del ambiente, pero nuestro cuerpo no puede permitir que nuestra temperatura corporal aumente. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para aliviar eso? Lo que el cuerpo hace es sudar. El sudor es una respuesta corporal para mantener la temperatura interna de nuestro cuerpo allí, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes están en un lugar así, bien cálido así,
el cuerpo empieza naturalmente a sudar porque él intenta mantener la temperatura, su temperatura corporal lo más estable posible. Cuando eso no ocurre, muchachos, cuando nosotros no podemos sudar o cuando no podemos nosotros allí regular la temperatura corporal, lo que empieza a ocurrir es que empezamos a sentirnos mal porque nuestro cuerpo está siendo sometido a valores de temperatura que no son los adecuados para llevar las correctas funciones biológicas de cada uno. Entonces son aspectos que se asocian a otras áreas de la ciencia, a otras áreas como biología, incluso química, ¿sí? Aparecen en todas nuestras ciencias aquí juntas. Esto es algo que todos nosotros manejamos y entendemos, y es algo que no solo verán en física, sino que lo verán en otros aspectos como son los que les he comentado allí. Entonces, lo que sí me interesa que tengan acá pendientes, muchachos, es la dirección en la que va a ocurrir ese cambio de energía, ¿sí? Y bueno, eso es lo que quiero que entiendan, la diferencia entre calor y temperatura. Entonces, bien, hablamos del calor específico. Les decía, muchachos, que los materiales en general podían manifestar diferentes valores de temperatura aun si se colocaban a un mismo valor de energía, a una misma fuente de calor, podían manifestar diferentes cambios de temperatura. Por ejemplo, yo aquí viendo en la tabla, veo que el calor específico del agua va a ser de 1 caloría. Ahora vamos a hablar de eso, de la caloría. Va a ser de 1 caloría sobre grado por grado, sobre gramo por grado centígrado. Este es el calor específico del agua. Tenemos acá una pregunta. Carrera me pone allí que no sé qué pone ella ahí. No sé si está respondiendo a la pregunta IFES. No sé, Herrera, no entendí muy bien tu mensaje allí. Herrera. No sé si tengas alguna pregunta ahí, Ana. Ana. Herrera está por aquí, no la veo. Herrera como que se salió de la reunión, no la veo aquí. Bueno, sigamos acá. Oiga, profe, pero lo que pasa con el cuerpo y el medio ambiente ya sería más bien como una transferencia de calor. O Sí, sea, sí, como tal el exacto. cuerpo le transfiere calor Lo que ocurre allí es una transferencia de calor. o sea, el cuerpo le transfiere calor al medio ambiente, Exacto, el cuerpo puede transferir calor al medio ambiente y también puede más no recibirlo. temperatura. Sí, claro. O sea, el cuerpo va a hacer todo lo posible por mantener su temperatura constante, pero él está perdiendo calor. Solo que él hace todo lo posible. Él mueve la sangre de cierta forma. Él, digamos que deja de hacer fluir sangre en una menor cantidad a ciertas partes del cuerpo. Todo eso se regula para que los órganos internos se mantengan a la temperatura en la que ellos pueden funcionar bien. Sí, ellos siempre van a proteger el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones. Siempre va a intentar proteger todo eso antes que nuestras extremidades, porque digamos que se dañen esos órganos significa para nosotros una posibilidad de sobrevivir mucho menor a si perdemos una mano. ¿Sí? Eso es lo que ocurre y es la razón de por qué el cuerpo lo hace. Ok. Profe, Entonces, una pregunta. sí, claro, adelante, Keiber. Nosotros aquí en Soledad estamos más o menos en una temperatura de 31 y 30 grados. Ajá. Si nuestro cuerpo normalmente está entre los 36 y 37, ¿por qué aún así sentimos calor si la temperatura en el ambiente es más baja? Ok. Listo. Ocurre, Keiber, que existen otros factores que son los que nosotros sufrimos acá en Soledad y en general en estas ciudades que son como, digamos, húmedas, se puede decir. Aquí juega otro factor que se llama humedad. Esa es una muy buena pregunta, Keiber. Listo.
Ese dato, ¿tú dónde lo viste? ¿Lo viste en alguna página por allí? No, es que yo normalmente veo a cuántos grados estamos. Listo, Y listo. normalmente estamos entre 31 y pico y como entendí de que el mayor cuerpo es el que transfiere calor, entonces nuestro cuerpo estaría a mayor temperatura y eso no lo entendía por qué era. Ok, listo. Cuando nosotros hablamos de temperatura, cuando queremos responder a eso que tú me dices, nosotros debemos hablar de un segundo factor y ese factor se llama humedad. Si digamos, por ejemplo, que el calor que nosotros sentimos aquí en Barranquilla no es el mismo calor que siente Cali, por ejemplo, o que sienten otras ciudades del país. No es el mismo calor porque no tenemos los mismos valores de humedad. Por eso es que ahí es donde llega a participar lo que es que estamos bajo el nivel del mar, sobre el nivel del mar. Es correcto, es correcto. Miren, ¿qué pasa con Barranquilla, con Soledad? Acá nosotros manejamos humedades superiores al 85%. Pero ustedes me dicen, profe, pero eso de humedad, ¿qué es? ¿Cómo así? Listo, les voy a decir, miren, nuestro aire, si nuestro aire tiene la capacidad de acumular energía también, si nuestro aire, pero ese aire, digamos que se ve influenciado por ese factor de estar cerca al mar, y es que nuestro aire no solo contiene aire, ellos contienen otros factores allí, contienen otros componentes, y uno de esos componentes es el agua. Nuestro aire, que hay que ver lo que ocurre con nuestro aire, es que está contenido, ¿sí? Tiene un contenido de agua aproximado ahí del 85% o superior. Liz nos comenta que a Ana se le fue la luz. Liz. El contenido de agua que hay en nuestro aire es superior al 85% allí. Entonces nuestro aire tiene una gran cantidad de agua acumulada, ¿sí? Ahora vamos a ver estos calores, los valores de calor específicos del aire y el agua. Vamos a buscar el del aire 0.24. Listo, es 0.24 el valor de calor específico del aire. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí, Keiber? Que el agua por estar contenida en nuestro aire va a tender a acumular también esa energía térmica. Entonces, no solo está acumulando energía térmica el aire, también está acumulando energía térmica el agua. Entonces, ahí es donde a ustedes les muestran en esos registros de clima un valor de temperatura diferente que nosotros llamamos sensación térmica. Es más, vamos a buscarlo enseguida. Vamos a escribir temperatura Soledad para ver si nos la muestra. Para ver en cuánto tenemos la temperatura, la sensación térmica el día de hoy. Bueno, aquí no nos está diciendo la sensación térmica. Vamos a buscar una página A mí donde me sí la sale, tenga. a mí me sale que la sensación térmica es de 32 grados. Ahora mismo, 32 grados. Sí, estando en 28 grados centígrados, la sensación térmica es de 32. Ok, listo. Ok, en este momento nuestra sensación térmica, según nos comenta Flores, ayer es de 32 grados. No encuentro una página así que lo diga así preciso como yo sé que la tienen algunas. Yo creo que esta página lo dice, esta de AccuWeather. Tengo que buscarle bien ese valor ahí. No lo veo. Ah, por ejemplo, mira, aquí les muestran la humedad que tenemos actualmente. La humedad es del 88%. Tenemos en nuestro aire una cantidad considerable de agua. Entonces, digamos que hay ciertos factores que ahora mismo están influyendo en nuestra sensación térmica. Ahora mismo se puede decir que no estamos sintiendo tanto calor. Ahora, si salimos afuera a la calle,
que es donde ellos miden esa temperatura. De pronto en nuestra casa haga un poco más de calor, pero si salimos afuera a la calle, que esa es la medida, en realidad ese es el valor de esa medida, vamos a estar experimentados a esa sensación térmica, que no va a ser tan grande. Nosotros no vamos a sentir ese calor así tan fuerte porque no hay una diferencia de temperatura tan grande en la que nosotros vayamos a perder energía a cántaros, a una gran cantidad. Entonces, ¿por qué? Keiber nos hizo una pregunta interesante, profe, pero ¿por qué otros días que yo veo que la temperatura está en 31 grados, yo siento ese calor extremo? Eso ocurre, Keiber, porque esa humedad acá en la ciudad es constante. Independiente de si llueva o no, nuestra humedad se va a mantener así de alta. Por lo tanto, va a haber agua en el ambiente y el agua también tiene capacidad de absorber calor. Entonces nosotros vamos a percibir el calor que nos está transfiriendo el aire y también el que nos está transfiriendo el agua. Entonces, esa sensación térmica que nosotros sentimos es calculada. La temperatura es solamente de 31 grados, pero a veces la sensación térmica en Barranquilla llega a estar en 45 grados. ¿Sí? En 45 grados a veces ha estado la sensación térmica y es una cosa impresionante. Pero eso ocurre porque tenemos una ciudad con una humedad así de alta. Hay otras ciudades donde se tienen esas mismas temperaturas, pero no tenemos ese mismo valor de humedad. Entonces, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a algún pueblo cercano a los ríos, por ejemplo. Esos pueblos por allá en Cesar, o los pueblos de allá del Magdalena, algunos de esos. No sé, alguno que haya tenido la oportunidad de ir a algún pueblo así, de esos cercanos al río, como por ejemplo Palermo allá. Son ciudades, digamos, o perdón, son municipios o corregimientos que por estar más cerca al río tienen aún más grande ese valor de humedad. Es decir, ahí la sensación térmica va a ser aún mayor, porque el agua que tiene acumulada hace que nosotros percibamos, ¿sí?, una mayor cantidad de energía de la que en realidad hay. ¿Sí? Entonces, esa es la razón, Keiber, de la humedad. Hay otras ciudades que no son tan húmedas. Si no tengo ahora mismo una ciudad como la nuestra que no tenga humedad así de alta, tengo referencia a algunas ciudades de Brasil que tienen la misma temperatura que nosotros, pero no tienen ese valor de humedad. Si yo en algún momento tuve una oportunidad, estando yo en una conferencia, llegó una conferencista brasileña y ella llegó aquí y ella se sentía como acalorada, así como con mucho calor, tomaba agua cada rato. Y yo después conversando con ella me decía que aquí se siente muy, muy fuerte el calor. Se siente fuerte eso y es porque en su ciudad, a pesar de que estamos a la misma temperatura, ella no tiene en su ciudad el mismo valor de humedad. ¿Sí? Esa es la razón de por qué aquí percibimos la energía así. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Un día que esté ese sol pleno, pero bien pleno, que haga un calor, mejor dicho, que ustedes lo sientan, busquen en internet. Yo porque no encuentro ahora mismo, no encuentro enseguida la página, pero busquen en internet cuando llegue ese momento, busquen. Sensación térmica soledad. Y les va a aparecer ahí. Es más, vamos a buscarlo así para ver si les aparece. Profe, hay una página y que clima.com donde sale la sensación térmica. ¿En cuál? Y que clima.com/Colombia/Atlántico Ok. Soledad. Dale, listo. Voy a buscarla para ver. Rafael, que hay uno que water.com, no sé si busca eso, la de Keiber, que también podría. O sea, profesor, por ejemplo, si yo ahora salgo, si estuviera todo nublado y haría mucho frío, si yo salgo ahora y siento ese frío, que, o sea, mi cuerpo estaría transfiriéndole el calor al ambiente. Es correcto. Eso que tú sientes como que hace frío, eso es lo que tú estás sintiendo, que estás perdiendo energía allí. Ahora, eso va a depender, Flores, de esa diferencia de temperatura. Para nosotros percibir, entre más frío nosotros sintamos porque hay una diferencia mayor. Por ejemplo, ahora mismo 32 grados para nosotros no es tan diferente a 37, no vamos a sentirlo, no vamos a sentir que nos vamos a morir ahí.
Sí, pero sí se siente cuando estamos a 2 grados o a 5 grados, ya es diferente. Yo pensaba que más bien se transfería, que el cuerpo le transferiera temperatura, pero ya me quedó claro que transfiere calor. Eso depende del ambiente, va a depender de la temperatura. No siempre tú transfieres o te transfieren, sino que depende ahí. Es que Pero en ese caso está como la lento lluvia, en esto este también. caso el frío, en ese caso el frío sí se transferiría nada más calor, más no temperatura. O sea, al estar a distintas temperaturas lo que se transfiere es el calor, de Es acuerdo a la correcto, es que mayor correcto. temperatura. Siempre se va a transferir por mediante calor. Es el mismo caso, tanto en los lugares de baja temperatura como en el frío, lo que ocurre es lo mismo. Lo que cambia es la dirección de transferencia de energía. ¿Sí? Eso es lo que ocurriría allí. Entonces, vamos a ver en base a todo esto que dijimos, ¿qué nos quieren decir estas unidades? Miren, el calor específico nos va a querer decir, son los valores que yo les he escrito allí. Está un poco lento este computador. Esto nos va a querer decir, muchachos, que para el agua se va a requerir, ojo a lo que voy a decir, se va a requerir para ese caso una caloría para aumentar 1 gramo de masa de agua 1 grado centígrado. Eso es lo que quiere decir, vamos a poner esto más grande, eso es lo que quiere decir la definición de calor específico, muchachos. Miren, el agua requiere una caloría para aumentar 1 gramo de su masa 1 grado centígrado. ¿Sí? Requiere una caloría, nada más una caloría. El aire requiere menos, es decir, el aire, al tener menor calor específico, va a requerir menor caloría para aumentar 1 gramo de su masa 1 grado centígrado. Eso es lo que quiere decir. Entonces, entre los dos valores que nosotros tenemos ahí, entre agua y aire, el agua va a tender a calentarse en menor medida, pero tampoco es una medida tan alta, ¿sí? ¿Sí? Debemos tener muy en cuenta esto. Cuando ustedes encuentren valores de calor específico bajos, lo que quiere decir es que ese cuerpo no requiere tanta energía para aumentar una unidad de su masa, una cantidad de grados centígrados. No va a requerir tanta cantidad de eso. Pero, por ejemplo, vamos a buscar uno que sí lo tenga alto. Bueno, de los que estoy viendo son de los más altos. Uno que lo tiene bastante bajo, por ejemplo, es el cobre. Miren, los cobres, recordemos, perdón, los metales, recordemos, son muy buenos conductores del calor. Entonces, al ser un metal, miren lo que va a tener el calor específico del cobre. El cobre va a tener 0,09 calorías por grado centígrado. El cobre. ¿Qué quiere decir eso? Que el cobre requiere muy poca energía o muy pocas calorías para aumentar 1 grado, para aumentar 1 gramo a 1 grado centígrado. Requiere poca energía. Por eso es que él tiende a aumentar de temperatura en mayor medida cuando lo exponen a una fuente de calor. Eso que ustedes ven como caloría, la caloría es una unidad de energía también, ¿sí? Así como los joules, nosotros consideramos en las transferencias por calor la caloría. La caloría es una unidad de energía. La caloría ustedes quizás la han visto más bien en los alimentos, ¿no? Que ese alimento trae no sé cuántas calorías. Entonces los que hacen dietas dicen, no, yo no me voy a comer esa comida que tiene más de tantas calorías. Bueno, todo eso es energía, ¿sí? Los productos alimenticios también traen digamos que un suplemento energético, que algunos traen mucho, otros traen menos. Pero en fin, eso es la caloría. También la empleamos nosotros como unidad de energía acá cuando hablamos de transferencias de calor. Entonces, bien. Eso es lo que podemos nosotros asociar. Son, digamos que,
valores de calor específico que existen para los materiales. Ahora, por ejemplo, la cerámica. La cerámica, no tengo un valor de calor específico aquí en la tabla, pero la cerámica tendría que tener un valor de calor específico mucho mayor a estos tres que hemos visto. ¿Por qué? Porque la cerámica es un mal conductor del calor. Ella, para aumentar su temperatura, requiere mucha energía. Si requiere estar en un lugar, mejor dicho, impresionante, a una temperatura impresionantemente diferente y alta para aumentar su temperatura. Entonces funcionan como aislantes de calor. Lo mismo pasa con el icopor. El icopor es un aislante muy bueno del calor. Entonces funciona de ese tipo. Entonces, hagamos algo, miren. Hagamos una anotación. Entre mayor sea ese calor específico, lo vamos a llamar CE. Entre mayor sea ese calor específico, menos calor transfiere. Por lo tanto, es un mal conductor del calor. Ahorita me decían como que, profe, yo por aislantes me refiero a las resistencias eléctricas y esas cosas. Yo les decía, bueno, no necesariamente todo se va a asociar a la electricidad cuando hablemos de aislantes. También podemos aislarnos del calor, ¿sí? Del calor es aislarnos de esa diferencia de temperatura. Ahora, cuando tenemos materiales con calores específicos bajos, como los metales, por ejemplo, es más, vamos a escribir acá arriba, cerámicos. Cuando son ahora bajos esos valores de calor específico, entre menor sea, puede transferir más calor y por lo tanto es un buen conductor del calor. Esos son factores allí de los que nosotros podemos hablar. Eso es el calor específico, muchachos. La energía que requiere un determinado material para aumentar 1 gramo de su masa o 1 grado centígrado. Entonces, eso que yo les acabo de decir, muchachos, es sumamente clave. Si ustedes entienden esto, muchachos, les puedo decir que ustedes en sus pruebas IFES van bien. Esto es algo muy importante en sus pruebas IFES. Si esto no quedó claro, muchachos, coméntenme enseguida, yo busco otra forma de explicarles, les doy otros ejemplos. Si no quedó claro, yo puedo buscar otras formas de explicarles porque esto es sumamente importante en sus pruebas IFES. La termodinámica en general en las pruebas trata el calor específico y el calor latente también, que es otro tipo de factor del que no hemos hablado. Son factores importantes allí que no pelan nunca y bueno, si no quedó claro, muchachos, me gustaría saberlo sobre qué es el calor específico, qué ocurre cuando es grande, qué ocurre cuando es pequeño. ¿Sí quedó claro la explicación de lo que es el calor específico, muchachos? ¿Qué opina ahí el señor Keiber? Voy a repetirme, no me quedó muy claro. Ok, listo. Yo les decía, muchachos, que los materiales en general van a requerir cierta cantidad de energía para ellos poder aumentar su temperatura. Entonces, bien, vamos a borrar esto acá para hacer un poco más de espacio ahí. Todos muy pendientes allá a la explicación, muchachos. Listo, miren. Nosotros vamos a tener aquí, vamos a colocar que este es un cuadro de cerámica. La cerámica es un material que conduce mal el calor ya. Eso es algo que se sabe de por sí. Y vamos a colocar acá un
un cobre. Vamos a colocar un cobre de este lado. Este es el cobre. Tenemos esos dos materiales ahí. Tenemos el cobre y tenemos calor. Tenemos cerámica, esos dos materiales. En esa situación supongamos que ambos los vamos a exponer a una fuente de calor. Por ejemplo, ambos los vamos a guardar en una cámara cuya temperatura está a un valor mayor del que ellos presentan normalmente. Los colocamos en una cámara para calentarlos. Por ejemplo, suponiendo un horno microondas. Ese es un ejemplo de eso. Si a nosotros los ponemos en un horno microondas que está a una temperatura mayor de la que ellos tienen, digamos que la tendencia o la dirección que va a tener eso es a intentar calentar esos cuerpos, ¿cierto? La temperatura de ese recipiente va a ser mayor. Vamos a colocar que este es T1 y ambos estos de acá tienen T2. Listo. ¿Qué ocurre aquí, muchachos? T1 es mayor a T2. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí es que el calor va a tender a ir del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Entonces, él va a ocurrir del ambiente al cuerpo. Eso es lo que va a ocurrir aquí. Ahora, muchachos, ambos están expuestos a la misma cantidad de calor Q. Esto es lo que les digo, es la misma cantidad de calor Q. Están expuestos a la misma fuente de calor. Ahora, la pregunta es, muchachos, allí, ¿quién va a tender a aumentar más su temperatura o cuál no? Esa respuesta la puede responder el valor de calor específico. ¿Sí? La respuesta aquí directamente, digamos que salta a nuestra vista. El metal siempre va a tender a calentarse más, va a tender a aumentar más su temperatura. Pero la pregunta es ¿por qué? Eso ocurre por esta razón, muchachos. Vamos a suponer, no tengo, aquí no me sé el número de cuánto puede ser el calor específico de la cerámica, pero vamos a suponer que es 20. Es 20 y el del cobre es 0,09. Lo que quieren decir estos valores, muchachos, es que el cobre va a necesitar mucho menos energía para aumentar al menos 1 gramo de su masa, 1 grado centígrado. Sí, digamos que ambos tienen la misma masa. Entonces, en esa situación, muchachos, el cobre va a necesitar mucho menos energía para aumentar su temperatura. ¿Sí? Miren, la cerámica va a necesitar 20, supongamos 20 calorías para aumentar 1 grado centígrado, su temperatura. Pero el cobre solo va a necesitar 0,09 para aumentar 1 grado centígrado su temperatura. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir con lo del calor específico? Que entre mayor sea ese valor, mayor dificultad va a tener ese cuerpo para aumentar su temperatura. ¿Sí? Entre mayor sea ese valor, mayor va a ser la dificultad en aumentar su temperatura. Ahora, entre menor sea ese valor, más fácil va a ser que este cuerpo aumente su temperatura. ¿Sí? Eso es lo que es el calor específico, es esa medida de los materiales para poder aumentar su temperatura en función de su estructura interna. Todo esto ocurre debido a su estructura interna. Sí, esa es la razón de por qué unos cuerpos transfieren más que otros. Entonces, Keiber, eso era lo que yo te quería decir. ¿Sí? Que a todos les quede claro allí, muchachos, que ese número es una referencia allí de que entre más grande sea, más difícil va a ser que ustedes puedan transferir calor a ese cuerpo. ¿Sí? Entre mayor sea, más dificultad. Grábenselo de esa forma. Entre mayor sea el calor específico, más dificultad va a tener
en que ese cuerpo aumente de temperatura. Sí, son cosas que son importantes que queden claras allí. No sé, me gustaría saber, Keiber, si te quedó un poco más claro. Si aún así no, yo podemos buscar otro ejemplo allí, porque sí quiero que eso quede claro, claro. ¿Qué opinas allí, Keiber? No, profesor, ya me quedó bien claro ya. Seguro, Keiber. Sí, profe, ya. Listo, listo. ¿Qué dice el señor Alejandro Donado? Profe, mejor no lo pude explicar. Ok, ok. ¿Qué dice el señor Flores? Quedó bien clarito. Ok, ¿qué dice por ahí la señorita Abigail Madera? ¿Mm? Claro, Yo profesor. te veo como dudosa, no sé, como que está ahí todavía, no sé. No, mentira, mentira. No, en serio, ¿tienes alguna duda o algo? Ok, bien. Todo esto era importante, digamos, para tener en cuenta allí el poder resolver esa actividad 1. Sin embargo, en el tiempo que nos queda, vamos a resolver esta segunda pregunta. La segunda pregunta es la pregunta IFES. Ahora ya está marcada ahí ya. Que falla, ¿verdad? Pero bueno, de pronto los que no vieron, o los que lo vieron, me gustaría que lo explicaran allí porque, miren. Borremos esto aquí. ¿Qué nos dice esa pregunta tipo IFES? Nos dice que tenemos dentro de una caja hermética de paredes totalmente aislantes y al vacío se halla un trozo de hielo a menos 20 grados, que es esta figura que yo les coloco acá. Y que se ve que hay como un bombillo amarillo y hay como una figura toda extraña azul y bueno, eso es un pedazo de hielo y ese bombillo que está ahí. Listo, tenemos esa caja ahí que está encerrada en paredes totalmente aislantes dentro de una caja hermética. Les dice, mientras la bombilla permanece apagada, la gráfica que muestra la temperatura del hielo en función del tiempo es, y les piden que elijan una de esas 4 gráficas que están viendo allí. Entonces, muchachos, las gráficas son gráficas de temperatura contra tiempo. Entonces, la pregunta es allí, muchachos, para ustedes, ¿cuál de esas gráficas describe mejor la temperatura del hielo durante esas condiciones que les están dando en la pregunta? Para ustedes, ¿cuál sería la respuesta allí? ¿Qué dice Keiber Miranda? Profe, para mí sería la segunda, se mantendría constante, ya que nos dicen que el hielo está en una caja hermética. Eso significa que la temperatura del ambiente dentro de esta caja va a mantenerse durante todo el tiempo que va a estar el hielo ahí. Y la bombilla nunca nos dice que calculemos el tiempo mientras la bombilla no va a estar encendida, entonces la bombilla no va a transferir calor, por lo que el hielo no va ni a recibir ni a dar calor. Se mantendría igual su temperatura. Ok, ok, listo. Tu explicación fue muy correcta. Sin embargo, la palabra hermética no quiere decir que no haya transferencia de calor. No por ser hermética, no va a dejar de transferencia de calor. ¿Por qué? Porque por las paredes también se puede transferir, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un lugar totalmente cerrado y lo exponemos a un aire acondicionado allí y luego lo apagamos, con el tiempo se siente cada vez, va aumentando la temperatura cada vez más hasta que ya se siente calor otra vez. Eso ocurre, muchachos, porque las paredes también pueden transferir calor allí. Entonces, la razón de por qué no va a transferir calor, más bien lo responde la palabra aislante. Aquí se los dice. Son paredes totalmente aislantes de calor en este caso. La palabra hermética lo que quiere decir es que está totalmente cerrado por allí, ¿sí? Hermético es que está cerrado completamente por todas partes. De ahí no entra ni sale nada. Pero el calor sí se puede transferir por las paredes. Pero acá nos dicen que son aislantes y que la bombilla que sí está dentro todavía está apagada. Es decir, esa bombilla tampoco va a transferir calor. Entonces, bien, Keiber, ahí la respuesta sería la B. La temperatura se va a mantener constante porque no hay ningún factor allí, muchachos, que permita que ese hielo aumente su temperatura. Y este mecanismo, esta pregunta es el mecanismo que emplean los termos, por ejemplo, los termos de agua, los termos, incluso los termos para guardar cosas calientes funcionan bajo este principio.
tratan de buscar paredes totalmente aislantes, ¿sí? Totalmente aislantes para poder ellos guardar en esas paredes allí objetos que quieran mantener a cierta temperatura. Ahora, es muy difícil encontrar un material que sea totalmente aislante. Por muy alto que sea ese valor de calor específico, va a transferir energía. Por muy alto que sea. Si recordemos que un valor de calor específico alto va a hacer que sea más difícil transferir energía. Entonces, esas paredes que ustedes están viendo allí van a tener un calor específico. Si son totalmente aislantes, se puede decir que su calor específico va a ser infinito. ¿Sí? Sí, son totalmente aislantes. Y eso, muchachos, no es posible. Eso es imposible. Si el calor específico es infinito, ahí no se va a transferir nada. Lo que puede ocurrir es que el calor específico realmente, en una aplicación real, sea muy alto. Por ejemplo, 1000, 2000, algo así. Algo bien grande. Número así bien grande. Eso es más posible. Entonces, eso es lo que ocurre con esa segunda pregunta. No sé, muchachos, si tienen alguna pregunta, si hay algo que no haya quedado claro. Acá en esta pregunta IFES allí, muchachos, ¿tienen alguna duda con esta pregunta? ¿Mm? ¿Qué dice la señorita Valeria Crespo? Nada, profesor, yo iba a hacer ahorita el mismo aporte que dijo mi compañero Keiber. Ok, Que listo, ahí listo. en el texto nos dice que nada altera la temperatura donde está el hielo. Vale, listo. Son factores importantes allí. Este componente sí puede quizás ser un poco más sencillo incluso que mecánica clásica, pero va a ser sencillo en la medida que nosotros tengamos claros los conceptos importantes. Sí, por eso quise tomar ese tema de calor específico primero. Entonces, bien. Yo creo que en el tiempo que nos queda ya no alcanzamos a hacer la actividad número 2. No alcanzamos porque ya nos quedan menos de 15 minutos y mientras tomamos la asistencia se nos va el tiempo allí.